momentos los huecos, los vacíos que tenemos y prometamos tratar de buscarle el mejor camino. Por eso este evento, este acto es tan importante, es tan gozoso para el espíritu y para el entendimiento y es un verdadero desafío a la inteligencia. Yo creo que hemos terminado ya. Mi reloj me dice que sí. A ustedes muchas gracias y mi dispensa por haberles ocupado un poco de su tiempo. Muchas gracias al doctor Gómez Aranguren. Seguimos con la intervención del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, ex viceprocurador general de la Nación, muy conocido por la mayoría de ustedes, y actualmente catedrático y tratadista del derecho disciplinario. Muchas gracias. Un saludo genérico para ahorrarme 5 minutos, señor procurador, señora viceprocuradora, compañeros de panel y moderador. No creo que tenga nada nuevo que decir aquí. Creo que lo que pienso sobre el tema ya lo he expuesto en varios de mis trabajos ya publicados. Y recuerdo que cuando me despedía de la Procuraduría General de la Nación, mis últimos meses fueron dedicados a reflexionar sobre este tema tan complejo como es el control contencioso administrativo de la actividad disciplinaria y queriendo aportar en ese momento a la reforma que se hacía al Código Contencioso Administrativo, le envié una comunicación al doctor Enrique Gil Botero, para entonces presidente del Consejo de Estado, donde le ponía de presente, pues, lo que podría ser mi experiencia personal por 8 años en la Procuraduría General de la Nación. La Constitución Política Colombiana, si bien está inmersa dentro del gran movimiento que se conoce como el constitucionalismo moderno, no es menos cierto que también ha hecho interesantísimos aportes al constitucionalismo de hoy. Y sobre esa base creo que tenemos que encarar el tema que aquí nos ocupa. La Procuraduría General de la Nación es única en el mundo. Es una institución que deriva del pensamiento del gran libertador Simón Bolívar y cuyos primeros rasgos comenzaron a perfilarse en el año de 1821. Es una institución sui generis. Es una institución que no pertenece ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo. Es, como se ha definido en su última versión constitucional, un órgano de control autónomo e independiente. Yo creo que para los efectos de establecer un control contencioso administrativo, las palabras constitucionales autónomo e independiente tienen que tener un significado. Esto no implica per se que, digamos, que la Procuraduría y sus actos puedan estar por fuera del control contencioso administrativo. No, no creo que eso sea posible y creo que a eso nunca se llegará. Siempre tendremos la idea de que es un poder y un poder que tiene que estar sujeto al control, porque en el constitucionalismo moderno no hay un solo poder del Estado que no tenga control, y por eso de verdad resulta preocupante esos apuntes del doctor Gómez Aranguren, muy acertados cuando decía que tenemos funcionarios en nuestro Estado que no están sujetos a ningún control. Sin embargo, esa particularidad de ser un órgano de control autónomo, independiente, con unas funciones constitucionales muy bien definidas, también únicas en el mundo. No existe ninguna constitución en el mundo que se ocupe, como de la colombiana, del tema disciplinario, hasta el punto que siempre hemos venido sosteniendo, de la mano de la jurisprudencia de la Corte y de la mano de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que el derecho disciplinario en Colombia se encuentra, al igual que se encuentra el derecho penal, constitucionalizado. No solo por lo que señala el artículo 4 de la Constitución al entender
que la Constitución es norma de normas, no solo por lo que el constitucionalismo enseña acerca de que los derechos fundamentales irradian con su legitimidad la validez del restante ordenamiento jurídico, sino porque cláusulas expresas de la Constitución, como en ninguna otra Constitución del mundo, le dan una particularidad y una especificidad muy clara al derecho disciplinario colombiano. Pero además porque el derecho disciplinario, y eso es sorprendente para todos los extranjeros que se aproximan a su estudio, a golpe de, sin duda alguna, jurisprudencias constitucionales, ha tenido un avance que yo diría hoy que nos coloca al derecho colombiano a la cabeza de lo que es el entendimiento del derecho disciplinario en el derecho comparado. Y también allí hay una particularidad muy colombiana. Supimos, como no lo ha hecho ningún otro país, diferenciar el derecho disciplinario del derecho administrativo sancionador. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde el año de 1982, cuando lo ejercía la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y la jurisprudencia del Consejo de Estado han dicho que en nuestra juridicidad hay 5 manifestaciones del ius puniendi: el derecho penal, el derecho correccional o de orden procesal interno, el impeachment, el derecho administrativo sancionador o penal administrativo, administrativo penal, como se le quiera llamar, y el derecho disciplinario. Y ha esbozado unas características muy particulares que no han sido posibles que en otro país se desarrollen, porque el derecho disciplinario hace parte del derecho administrativo sancionador, con unas particularidades también bien definidas. Tenemos un derecho disciplinario que tiene una doble naturaleza, una naturaleza administrativa y una naturaleza judicial. Y sobre la base de unas normas absolutamente iguales, la Procuraduría General de la Nación aplica la Ley 734 del 2002 y el Consejo Superior de la Judicatura, rama jurisdiccional, aplica la Ley 734 del 2002. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, sin duda alguna, que la institución Procuraduría General de la Nación y la rama Derecho Disciplinario no tiene modelos comparativos en el mundo, somos únicos. Y a partir de esa originalidad tenemos que construir el desarrollo de nuestras instituciones. He venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que no es lo mismo el control contencioso administrativo de cualquier acto administrativo que el control contencioso administrativo de la actividad disciplinaria. El control contencioso administrativo de la actividad disciplinaria es un control administrativo, un control jurisdiccional sobre un acto especial, calificado y muy particular. Y lo digo porque en eso difiero del doctor Gómez Aranguren, a quien admiro desde hace muchos años. Muchas de mis particulares posiciones las he esbozado a partir de sus ponencias. Creo que esa afirmación de la Corte Constitucional sobre la idea de que el juez disciplinario es un juez natural y como tal entonces comporta que la actividad disciplinaria sea administración de justicia en sentido material, creo que eso no es obiter dicta. Pienso que ya hace parte de una jurisprudencia constitucional que bien puede calificarse como precedentes judiciales de naturaleza obligatoria. Decir que el juez disciplinario es un juez natural y que como tal entonces el juez disciplinario administra justicia en sentido material, significa sin más que no hace parte del organigrama de la rama judicial, pero es un juez. Ahora,
no hace parte de la rama administrativa, no hace parte de la rama legislativa, hace parte de un órgano de control autónomo e independiente. Si el juez disciplinario es un juez en sentido material y ha llegado tanto la jurisprudencia a configurar ese precedente judicial que en la sentencia T-350 del 2011 señaló que a la actividad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación se le aplican in integrum todos los principios que están contemplados en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Pero si no fuera poco ello, también tenemos nosotros que hoy en el mundo la concepción del juez disciplinario como juez natural avanza en su reconocimiento. Ha tenido que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos unos grandes esfuerzos para equiparar esa función, al menos en la dispensa de garantías a los procesados, a la actividad judicial. De hecho, la gran mayoría de los autores y la misma jurisprudencia española dice, per se, la actividad disciplinaria, en cuanto se disciernen sobre derechos y deberes, es una actividad que debe ser, por su naturaleza misma, una actividad judicial. Solo que los países no tienen los suficientes presupuestos para instrumentar la jurisdiccionalización de la dispensa de justicia disciplinaria. En nuestro país podríamos decir que hemos tenido un gran avance frente a todos los demás países. Primero, porque no es un asunto puramente de la administración, el poder disciplinario, es un asunto de un órgano de control autónomo e independiente, pero además dimos un paso más fundamental. Hoy, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con todos los cuestionamientos que pueda tener, sin duda alguna, desde el punto de vista constitucional, administra justicia, tanto formal como material, en sentido disciplinario. Si ello es así, entonces, el producto del ejercicio de esa actividad es diferente. Y es diferente porque, como lo ha venido señalando la Corte Constitucional, como juez disciplinario, el operador jurídico, antes de aplicar la ley, la interpreta. Me explico. La exégesis formal, y especialmente el gran movimiento de las codificaciones, pensaba que se aseguraba la independencia del poder público o pensamiento sobre la separación absoluta de los poderes con que el juez simplemente aplicara la ley. Pero se ha demostrado hasta la saciedad que un juez así no puede ser concebido ni siquiera en las incipientes sociedades de nuestro Estado moderno. Las situaciones sociales, las circunstancias y las relaciones sociales cambian día a día de una manera tremendamente dinámica. El computador que le regalamos a nuestros hijos o el juego de Play que le regalamos a nuestros hijos en diciembre, hoy, por los grandes avances, ya se encuentra desueto y para mitad de año nos estarán pidiendo uno nuevo. Esos cambios tecnológicos que indican que hoy, por ejemplo, haciendo una comparación, en la época de la industrialización el conocimiento se duplicaba cada 150 años. Hoy el conocimiento se duplica cada 2 años. En el 2020 el conocimiento se duplicará cada 2 horas. Un juez que se encargue simplemente de hacer una operación mecánica y logística formal para administrar justicia no es un juez. Eso ha sido tremendamente cuestionado y ha sido superado. Antes de aplicar la ley, el juez necesariamente tiene que interpretarla. Y la ley se encarga, y la Constitución se encarga, de señalar cuáles son los métodos de interpretación que se admiten y se reconocen. Es decir, existe una hermenéutica o interpretación reconocida. Y a esa interpretación reconocida es a la que nosotros nos tenemos que atener cuando ejercemos el control contencioso administrativo. Sin duda alguna, si el juez se mueve dentro de los cánones de la hermenéutica reconocida,
el juez no quebranta el ordenamiento jurídico, por el contrario, lo está aplicando. Son múltiples las sentencias de la Corte Constitucional, son múltiples las sentencias del Consejo de Estado. Recordaba ahora en la charla previa cómo esto fue incluso absolutamente determinado de una manera clara y paradigmática por una sentencia del Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sala plena de lo contencioso administrativo. No conozco que ese criterio haya sido modificado, según el cual es de la esencia de la Procuraduría General de la Nación aplicar e interpretar la ley. Y como tal, entonces, órgano de vigilancia que tiene la potestad de interpretar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes al caso para proferir la decisión que corresponda. Creo que en esta línea jurisprudencial también, y de allí mi admiración por nuestro compañero de panel, el doctor Gómez Aranguren, muy pronto, llegado al Consejo de Estado, en una sentencia importante de noviembre 6 del 2008, señaló que el control contencioso administrativo se circunscribe a aquellos casos en los cuales se desbordan los límites racionales de interpretación y aplicación del derecho. Y precisaba que eso está determinado por aquello que sobre la interpretación ha establecido la ley y la Constitución Nacional. Significa entonces que desde el punto de vista constitucional es posible plantear o no la existencia de unos límites. Creo que sí. No hay un órgano del Estado que no tenga límites. La misma Corte Constitucional tiene límites. Y esos límites están dados. ¿Por qué? Ciertamente no los establece ni la Constitución ni los establece la ley, pero están dados por la naturaleza de las cosas. El objeto que es el que origina el juicio contencioso administrativo, que es la aplicación de la ley, pero es una ley que fue aplicada previamente interpretada. Luego entonces, si el juez disciplinario se mantiene dentro de los cánones de la interpretación permitida, de la hermenéutica jurídica reconocida, su labor resulta absolutamente incuestionable. Dígase lo mismo con respecto a la valoración de las pruebas. Mientras el juez disciplinario se atenga a una valoración de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, luego de haber pasado el tamiz de legalidad, la prueba como tal, también en ese sentido, digamos que existe una autonomía e independencia que está protegida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y creo que por el espíritu mismo de la Constitución Nacional. Ciertamente ese es un tema muy complejo, la interpretación de la ley. ¿Cuál interpretación de la ley? ¿Cuáles métodos de interpretación? Bueno, yo creo que en eso hemos avanzado significativamente. Creo que hoy nuestra Corte Constitucional nos ha enseñado a través de múltiples jurisprudencias cuáles son, digamos, los cánones de hermenéutica reconocida en nuestro medio, que no son otros que aquellos que ha venido practicando el constitucionalismo moderno a nivel de nuestra cultura occidental. En uno de sus más recientes libros, un gran experto en la materia, Robert Alexis, en un libro que se llama Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales, hace un recorrido por todo el mundo constitucional y la práctica de los tribunales constitucionales y muy particularmente por la práctica del Tribunal Constitucional alemán para señalar las diferentes formas con las cuales se aborda el control constitucional en los tribunales modernos, las diferentes matices, las diferentes direcciones, y particularmente trae uno que me parece a mí
que nosotros podemos explorar para aprovechar en nuestro medio. El gran maestro de los derechos fundamentales se preocupa por la discusión en torno a los poderes del juez constitucional y, como decía el doctor Gómez Aranguren, del juez en términos modernos. El juez hoy tiene que preocuparse por poner sobre la óptica de su decisión el valor jurídico de los derechos fundamentales. En constituciones como la del 86, los derechos fundamentales valían en el ámbito de la ley. En constituciones como la del 91, es la ley la que vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Eso implica una complejidad enorme para el control de la interpretación judicial y especialmente la interpretación del control constitucional de los actos de todos los poderes públicos. Y allí plantea muy interesantemente que dentro de esas diferentes formas de encarar el control constitucional existe lo que se llama el margen de acción epistémico, a través de lo cual se establecen los límites de la capacidad para reconocer lo que la Constitución por una parte ordena y por otra prohíbe, y por otra lo que no ordena ni lo que no prohíbe. Allí establece, a partir de ese límite epistémico que está derivado de la Constitución mismo, la posibilidad de ejercer un control y tener unos parámetros para ese control. Y fíjense ustedes, un margen de acción epistémico, y cuando hace relación a un margen de acción epistémico, no está haciendo relación sino a lo que se llama la interpretación judicial. La epistemología es la teoría del conocimiento y la interpretación es el conocimiento del conocimiento. Luego entonces, creo que el futuro tendrá que centrarse en materia de control contencioso administrativo en cumplir de verdad con una disciplina jurisprudencial, no dar bandazos de un lado a otro. Creo que aquí el Consejo de Estado, al menos en la jurisprudencia que me pasaron para estudiar del doctor Gómez Aranguren, no ha dado ningún bandazo. Creo que la jurisprudencia allí se ha mantenido señalando que la interpretación es válida, cualquiera que llegue a ser la solución que se tome, siempre y cuando se mantenga dentro de límites de racionalidad y razonabilidad. Ahora, no puedo conceptuar en el caso concreto si eso fue correcto o no fue correcto, pero el postulado y la premisa de la cual parte me parece que mantiene esa jurisprudencia del Consejo de Estado que se ha de alguna forma fortificado desde el año 2008 y a través de muchas otras decisiones del Consejo de Estado, especialmente por aquellas donde es ponente o fue ponente el magistrado Alvarado Ardila. De manera entonces que yo creo en la autonomía e independencia de la Procuraduría General de la Nación. Creo que es un órgano de poder muy especial, tremendamente especial, que no tiene parangón en ningún otro sistema constitucional. Creo que la Constitución le ha entregado unas muy importantes, tremendamente importantes funciones. Hace parte también de la juridicidad. Recordemos nosotros cómo la Corte Constitucional, en sus sentencias C-836 del 2001, C-335 del 2008 y una más reciente, la C-634 del 2011, ha dicho claramente: la juridicidad no está dada simplemente por la ley. La ley es un insumo más que tiene que dársele forma jurídica para constituir el derecho. El derecho no es la ley. El derecho es un proceso complejo que se forma a partir de la ley como insumo y la interpretación que el juez hace de la ley, lo cual deriva del principio según el cual los poderes públicos actúan separadamente, pero lo hacen igualmente en busca de las finalidades materiales del Estado. Si la decisión de la Procuraduría General de la Nación se mantiene dentro de los cánones de la hermenéutica reconocida y especialmente respetando los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, creo que allí no podemos nosotros hablar de
y legitimidad de la decisión, porque la discusión no es sobre legalidad, la discusión es sobre legitimidad constitucional de la función que cumple la Procuraduría General de la Nación. Y por esa vía podemos nosotros entender de una manera más aproximada un fenómeno muy particular del derecho colombiano, los actos administrativos a través de los cuales se impone una sanción disciplinaria, que creo yo, por las particularidades de que les he hablado, que están en nuestra propia Constitución, son únicas en el mundo. No vamos a encontrar respuesta ni en los autores extranjeros ni en las constituciones extranjeras. Las respuestas tenemos que darlas a partir de nuestra propia Constitución. Eso sí, teniendo como norte el artículo 4 de la Constitución la idea de que los derechos fundamentales irradian todo el sistema jurídico, tanto a nivel constitucional por los efectos de las partes dogmáticas sobre la parte orgánica, y todo fundamentado a partir de los criterios que fundan el orden jurídico, que no son otros que el respeto de la dignidad humana, el interés general y la solidaridad. Creo que con esto pues dejo planteado algo que ya desde hace mucho tiempo había planteado. Lo único nuevo que traje aquí fue la reflexión sobre Robert Alexis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Arturo. Y le damos paso al doctor Fernando Brito, ex procurador delegado, muy conocedor de estos temas y actualmente dedicado de lleno a la academia. Muy buenos días a todos, a ustedes por la asistencia, a la Procuraduría General de la Nación por esta invitación tan extraordinaria que no vacilé en aceptar. Un saludo muy especial al señor procurador, a la señora viceprocuradora, a los señores procuradores delegados, a los compañeros de panel, con todo el respeto. Y realmente encuentro que el tema empieza por una situación que es de límites. ¿Cuáles son los límites que racionalmente, razonablemente, con la Constitución y la ley en la mano, se pueden imponer a las decisiones de la Procuraduría General de la Nación? Pero igualmente, ¿cuáles dentro de un esquema racional, dentro de un esquema obviamente amparado e imbuido de todos los derechos fundamentales, pueden imponerse al juez contencioso al momento de examinar las decisiones que toma la Procuraduría General de la Nación? Yo me voy a concentrar en el tema de la Procuraduría General de la Nación, sin perder de vista dos o tres cosas que son: hay otra forma de impartir una justicia de carácter disciplinario por las mismas oficinas de control disciplinario interno, y hay otra forma de impartir justicia disciplinaria que está en manos del Consejo Superior y de los consejos seccionales de la Judicatura en su sección disciplinaria, porque allí hay unas diferencias sustanciales que no se pueden perder de vista. Frente a los mismos, como ya se dijo aquí, frente a los mismos hechos, las mismas circunstancias, las mismas normas, los mismos procedimientos, el mismo código, una decisión, que es la de la rama jurisdiccional, termina en una sentencia que además obviamente tiene el carácter de intangibilidad de las sentencias en principio, y esa misma decisión en los mismos parámetros, con las mismas condiciones y circunstancias, termina en un acto administrativo. Yo he defendido, está escrito, lo he dicho en muchas oportunidades, la naturaleza del acto administrativo que profiere la Procuraduría General de la Nación en sus decisiones disciplinarias, y he defendido igualmente con, digamos, con mediano entendimiento, el control jurisdiccional que se ejerce sobre las decisiones de la Procuraduría. Está escrito, inclusive me he apartado en algunas oportunidades de una tendencia que se ha intentado llevar adelante de convertir la decisión de la Procuraduría en una decisión ya de naturaleza judicial especial de alguna manera, atendiendo lo que se ha dicho por la Corte Constitucional, que ya se dijo acá,
pero atendiendo además sus orígenes, la forma misma en que se llevan adelante los distintos procedimientos y la cantidad, digamos, de elementos que permiten garantizar, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que esto es una forma de impartir justicia materialmente. En eso no cabe la menor duda. A veces seguramente no se hará con igual éxito, a veces se podrá cometer algún tipo de deficiencias o de falencias, pero en su concepto genérico esa es una forma de impartir justicia. Algunos de los defensores de esa mayor autonomía han llegado a considerar que a ese acto debería dársele una connotación diferente. Yo en principio he mantenido la tesis de que es un acto de carácter administrativo y que como tal puede estar perfectamente sometido al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y a eso, digamos, me daba pie para plantearlo, pues una jurisprudencia más o menos sostenida y reiterada del Consejo de Estado, en particular muy consolidada a través de la sección segunda, donde se había señalado que el control que se iba a ejercer de esa legalidad no se iba a constituir en una tercera instancia. Esto sin perjuicio de que bajo ciertas condiciones y circunstancias se pudiera examinar en otros ámbitos y bajo otros parámetros. La jurisprudencia del Consejo de Estado se había, digámoslo así, autorregulado o autolimitado en beneficio de la función disciplinaria y en beneficio del ejercicio del control disciplinario que ejerce la Procuraduría General de la Nación. Los cambios recientes en la jurisprudencia, a mi juicio, abren una puerta nueva que obliga justamente a este foro y a esta reflexión y que obliga a examinar unos escenarios razonables de control y de límites. De control y de límites, tanto de uno como de otro, porque yo parto de la base de que en el sistema del ordenamiento constitucional tienen que haber límites para todos los eventos, tienen que haber límites tanto para el juez constitucional como para el juez contencioso, como tienen que haber límites para órganos como este, que es un órgano de control. ¿Cuál es mi preocupación real? No es algo que yo me pueda suponer o algo, es algo que está empezando a suceder y que va a seguir sucediendo con una mayor intensidad, y es que bajo esos nuevos parámetros de la jurisprudencia, todo juez administrativo, todo tribunal, obviamente, se van a sentir autorizados a entrar a examinar las decisiones en su integridad de la Procuraduría General de la Nación. Con esto lo que estamos dando paso es a un escenario que yo creo que no es ni el querido, ni el deseado, ni el esperado por nadie, porque es el escenario de la irracionalidad. Y es que el proceso disciplinario terminaría con 4 y muy probablemente con 6 instancias. Las 2 propias de la Procuraduría General de la Nación, las 2 propias de lo contencioso, sobre los mismos temas, sobre los mismos asuntos, sobre las mismas pruebas, con el mismo procedimiento, con diferente criterio de valoración, y 2 instancias más que yo le voy a conceder no gratuitamente en sede de tutela. Y eso lo que muestra es un escenario que no es beneficioso ni para el Estado colombiano, ni para sus instituciones, y que ha llevado a que situaciones como la que se registran hoy en día, pues lo que traigan es una gran incertidumbre acerca de cuál es el resultado final de un proceso de esta naturaleza, con un gran desgaste de las instituciones. Entonces, yo creo que desde una perspectiva simple y sencillamente racional, se tienen que establecer unos parámetros en beneficio del control que tiene que ejercer la Procuraduría y en beneficio de las decisiones que se deben tomar. Ya lo dijeron acá, yo he sido también un convencido de que la decisión disciplinaria es una decisión de una naturaleza muy especial. Yo reivindico con la Constitución en la mano el carácter de independencia y de autonomía de una organización, de un órgano como este.
Y eso no es una cosa fortuita ni fue accidental. Eso fue una cosa claramente discutida en la Asamblea Nacional Constituyente. Y la sorpresa, muchos de ustedes posiblemente lo recuerdan o lo tienen en sus antecedentes de conocimiento y de formación históricos y demás, es que el gran énfasis en el control de los servidores públicos vino precisamente del sector del M19, que consideraba que era indispensable que hubiera un mayor control sobre los servidores públicos, porque su visión del mundo en ese momento, que muchos compartimos, así no fuéramos ni tengamos ningún lazo de unión con el M19, es la necesidad de que el Estado esté puesto al servicio de la sociedad y de la comunidad, y que como servidores públicos nos debemos es a la comunidad y tenemos que responder. Eso es un cambio radical en la Constitución del 91. Eso además lo acompañó con mucho énfasis Salvación Nacional. Estos dos sectores impulsaron con gran ahínco el control disciplinario sobre los servidores públicos. Y es un cambio además de mentalidad absoluto. El Estado todavía, lamentablemente, pero el Estado antes del 91 estaba puesto al servicio del Estado, o sea, el Estado se autoalimentaba a sí mismo y se defendía a sí mismo y se consideraba por encima de la ciudadanía. Pues eso fue lo que quiso cambiar la Constitución del 91 y repito, especialmente con esas nuevas tesis de poner al Estado al servicio de la comunidad. Y por eso fue tanto el énfasis en que hubiese un control muy enérgico y muy fuerte sobre los servidores públicos. Eso tuvo otra razón y otro origen. La corrupción. La corrupción. Había una verdadera preocupación por la corrupción. Estoy hablando del año 91. Había corrupción, era una corrupción y una cosa lamentable, y no habíamos llegado a los límites de corrupción que se ha llegado hoy en día, pese al gran esfuerzo que se ha liberado para combatirla. Bajo esos parámetros se llevó una propuesta inicial, crear una rama de control. Y se habló, y ahí están las propuestas en la Constituyente, de 5 ramas ante la Constituyente. Las 3 tradicionales, una electoral y una de control. El Constituyente tiene sus propios puntos de vista, tiene su propia percepción del mundo. No quiso dar ese gran salto, ese gran paso, para algunos se veía un poco aventurado, digámoslo así, pero sí quiso 2 cosas muy claras: que hubiese órganos de control y que esos órganos no estuvieran sometidos bajo ninguna circunstancia a ninguna de las otras ramas. Y entonces ahí yo tengo que reclamar esa independencia y esa autonomía constitucional. Y la Constitución le otorgó a la Procuraduría una función esencial, la función disciplinaria. Entonces lo que yo tengo que reclamar dentro de este proceso es que la Procuraduría sea considerada como se previó en la Constitución, como se discutió y como se definió, como un órgano autónomo e independiente con unas competencias propias y específicas de entronque constitucional. Y bajo esos parámetros yo reclamo que los límites y los controles se tengan que examinar sin perder de vista, obviamente, la importancia en el respeto de los derechos fundamentales. Y por eso encuentro, eso lo hemos discutido un poco informalmente, la necesidad de definir cuál es el tipo de controles que puede ejercer el juez sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación. Porque es tan autónomo y tan independiente el uno como el otro, y porque si entramos en el terreno que ya señalé de las interpretaciones, ¿cuál es el juez autorizado para hacer la interpretación de la ley
disciplinaria. Por este camino, la jurisdicción contenciosa se está convirtiendo en el juez disciplinario y a mí me parece que eso desborda las disposiciones constitucionales y desborda el querer de la Carta. Y la Carta la tenemos que mirar con integridad. Y no, eso no quiere decir que el juez no tenga la independencia y la autonomía para ejercer su función, pero que la tiene que ejercer dentro de determinado rol y dentro de determinados parámetros. Ya dije que esto es un problema de límites, ese es mi punto de entrada. Esa es la situación de fondo. Como yo sé que es muy difícil que esto se logre por el simple querer y por decisiones de esa naturaleza, eso significa que es necesario trabajar en una definición de límites desde la perspectiva legal, clara y concreta, porque de lo contrario lo que estamos haciendo simple y sencillamente es convirtiendo al juez contencioso en un juez disciplinario, simple y sencillamente, cosa que me parece un poco fuera de contexto, pero adicionalmente porque sí tiene que haber un control de la legalidad. Yo lo sigo defendiendo. Yo tengo que defender que haya un control de la legalidad de las actuaciones y un control sobre la legalidad de la sanción impuesta. Pero de allí pasará a ser un estudio y un examen en unas tercera y cuarta nuevas instancias de las pruebas recolectadas, de la valoración de las pruebas, de la valoración de la sanción a imponer y de la decisión impuesta. Creo que hemos pasado de un escenario a un escenario que no estaba escrito y que no está escrito en ninguna parte y que no está en la Constitución. Ese es mi punto de vista, es una cosa que he defendido en muchas oportunidades. Creo en la necesidad del control judicial, sin la menor duda, salvo que se llegara a una decisión que es de gran envergadura, de que se reconociera a la decisión de la Procuraduría General de la Nación una naturaleza exactamente igual a la de la decisión judicial, a la de la sentencia. Porque por ese camino pasaríamos simple y sencillamente a constituir un cuerpo especial, con una condición especial, con una naturaleza especial de entronque constitucional, que produciría una sanción de una naturaleza equiparable en todos sus términos a una sentencia y que no sería objeto de control por la vía de lo contencioso. Es un caso ya extremo, yo personalmente no lo compartiría, pero lo que sí significaría es que para evitar este salto que se está dando de uno a otro parámetro, repito que yo no lo encuentro con soporte constitucional, con todo el respeto obviamente por la jurisdicción y por las decisiones que tome la jurisdicción, debe es trabajarse de común acuerdo para encontrar unos límites. Repito que es muy difícil que eso se logre por una simple acuerdo con la jurisdicción, no es ni siquiera pensable, y en esas condiciones tiene que pensarse más en una disposición de carácter legal que señale dentro de qué parámetros debe hacerse ese estudio de control contencioso jurisdiccional. Veo con gran preocupación que se agita mucho el ambiente, además en torno al tema de reformas. Tengo grandes dudas acerca de lo que se está planteando en torno a la posibilidad, sí o no, de que la Procuraduría se pronuncie sobre los funcionarios de elección popular. Eso fue una decisión del constituyente, eso está clarísimo en la Constitución y sobre eso no hay la menor discusión. Pero yo lo que advierto es una cosa totalmente distinta. Esos electos que son los alcaldes y los gobernadores, fundamentalmente son los funcionarios administrativos que manejan los recursos públicos. ¿Cuál es la razón o el argumento para dejarlos por fuera? Nada, que hay un funcionario al que no le cayó bien y como en este país la gente cuando las normas no le caen bien empieza entonces a ver cómo las cambian para lo que a él le gusta, pero eso no tiene ninguna razón de ser. Y el tema del aforamiento no tiene nada que ver con la cuestión de la elección o no de los funcionarios, eso es un tema que está resuelto en la Constitución.
sacar a los elegidos popularmente de la esfera de la Procuraduría, no sé, me parece que sería un escenario muy lamentable para los efectos de la lucha contra la corrupción, por una sola cosa, que la voy a decir porque no es ningún secreto. La elección de un alcalde o de un gobernador cuesta, dicen que 600 millones, 700 millones, 1.000 millones, yo no sé cuánto. Mientras ese sistema de elección esté pervertido, no hay manera de garantizar que alcaldes y gobernadores puedan medianamente respetar los presupuestos públicos, porque van a quedar con grandes compromisos, como quedan hoy en día. Por eso han sido sancionados innúmeros en los 10 o 12 o 15 años, y eso, mientras el sistema de elección pueda ser materia de manipulación económica, de presiones armadas, de lo que ustedes quieran, deja a estos funcionarios sin control disciplinario expuestos a buscar los mecanismos que consideren más indicados para pagar esos favores. Entonces, yo sí creo que esa es una situación que se tiene que examinar muy bien y que dentro de lo que corresponde para todo este proceso, no sé, las modificaciones de las normas en medio de grandes convulsiones puede no ser muy recomendable. Y nadie puede garantizar finalmente cómo termina una reforma ni constitucional ni legal en el Congreso. En ese sentido, estoy en una contradicción aparente, y es que no veo muy convenientes muchas de esas reformas, además porque no las encuentro muy claras, pero que en el tema del control jurisdiccional contencioso sí tienen que haber unos límites y que no se pueden sacar sino, porque lo veo muy difícil que sea por cuenta de la jurisdicción. La jurisdicción ya lo había hecho con alguna razonabilidad frente a ciertos temas. Ahora la jurisdicción decide cambiar eso, y lo que veo es que eso se va a seguir ensanchando y agrandando, y pues que lo que va finalmente a suceder es que vamos a enfrentar una situación permanente de jueces cambiando las decisiones de la Procuraduría, y de por medio hay demasiados intereses, no digamos en los jueces. El juez hasta lo puede interpretar dentro de ciertos parámetros razonablemente, pero aquí hay un problema de valoración. El que valora el comportamiento disciplinario va a terminar siendo el juez. Esa es la gran cuestión que me surge a mí. Con eso quiero terminar el punto de la presentación, pues agradeciendo obviamente al doctor Juan Carlos la invitación y al Instituto de Estudios del Ministerio Público por el apoyo, y a ustedes por la asistencia. Muchas gracias.